las cámaras. Nos gusta dar clases mirando a gente y no a cuadraditos negros, así que le vamos a pedir que por favor prendan las cámaras. Muchas gracias, que nos van prendiendo las cámaras. El resto, por favor, vayan prendiendo las cámaras. Bueno, vamos a ir arrancando con el texto de Ana Castellani. Recuerden que el próximo miércoles 30 a las 9 de la mañana vamos a mandar un recordatorio, no se preocupen. Tenemos el primer parcial que consta de los 6 textos que venimos viendo. El de Abal Medina, Tuaites Rey, que abordan la cuestión del Estado, el de Bobbio y el de Oslak de tema burocracia, y el de, ahora los que vamos a ver, que es el de Ana Castellani, y estamos subiendo el video de López y Rubins, ¿sí? Que es el texto que va a quedar en video, porque bueno, esta clase va a ser más corta, porque ustedes saben que estamos con una medida de fuerza, los docentes universitarios de todo el país, por los salarios que están por debajo de la línea de la pobreza. Desde octubre no se nos actualiza el salario, entonces bueno, estamos ahí en un plan de lucha. Ayer hubo clases públicas también en todas las universidades del país. La Universidad de Avellaneda no fue una excepción, así que también hicimos clases públicas, y hoy toca hacer paro, pero bueno, en vistas de que estamos próximas al primer parcial, queríamos por lo menos encontrarnos de manera virtual, pero bueno, siempre dejando asentado nuestra posición con respecto al paro y cuál es nuestra posición como docentes de la Universidad de Avellaneda y de defensoras. Me permito ahí hablar en plural junto con mis compañeras Paula y Nerina, defensoras de la universidad pública. Así que nada, quiero que también valoren esto, porque sinceramente para nosotras es una contradicción estar dando clases de manera virtual, aunque estemos en paro, porque creemos que es bueno nuestro derecho defender no solamente nuestros salarios, porque no es solamente nuestros salarios, sino todo el sistema universitario nacional, que está desde hace ya un año y medio cayendo, digamos, cada vez más en desgracia, lamentablemente, porque sistemáticamente hay una política de financiamiento de las universidades nacionales, y bueno, eso afecta naturalmente a nuestros salarios y también al funcionamiento, al normal funcionamiento de las universidades públicas. Así que esto no es solamente por nosotros, si bien es un paro docente, también es en defensa de todo lo que conlleva la universidad. Y ustedes saben que la universidad no es solamente la enseñanza, sino también la investigación, ¿sí? Se produce conocimiento a través de la investigación, también la relación con la comunidad a través de los trabajos de extensión, y todo eso está siendo desfinanciado ya hace más de un año y medio, que no estamos obteniendo ningún tipo de fondo para poder llevar adelante esas actividades. Me tomo estos minutos para hacer esta reflexión, porque me parece que es importante, digo, que ustedes como estudiantes también lo tomen en cuenta. Yo sé que siempre un paro afecta al estudiante, y obviamente a nosotros los docentes no nos gusta hacer paro, porque no nos sentimos cómodos. Todos los docentes que estamos frente a un curso en las universidades nacionales lo hacemos no por el salario, sino porque realmente lo creemos como una vocación, pero también defendemos nuestro trabajo porque, bueno, básicamente uno, digamos, vivimos de esto prácticamente. Así que, bueno, dicho esto, vamos a arrancar con el texto de Ana Castellani. Se está subiendo el texto de López y Rubins, así que apenas lo tenga subido en el transcurso de la clase, le vamos a avisar. De todos modos, antes de terminar la clase, vamos a dar algunos lineamientos de López y Rubins para que ustedes se lleven, pero básicamente el texto va a estar dado a través del video, que van a poder consultarlo a lo largo de la semana. No es necesario que lo vean hoy, porque va a quedar subido hasta el día del parcial, ¿sí? Bueno, recuerden que el parcial es obligatorio, o sea, no es que falto porque quiero faltar y tal. Si faltan, avísennos con tiempo y con una justificación, ¿sí? Así que bueno, ahora vamos a empezar con el texto de Ana Castellani. A Pau ahí no la veo. Acá está, perdón, ahí la vi. Bueno, Estoy de color llamativo para que me veas más rápido. sí, ahí te vi en una esquinita. Bien, bueno, Pau, vas a darnos el texto de Castellani, y obviamente si necesitan hacer consultas, le vamos a pedir que todos y todas tengan silenciados el micrófono, así podemos escuchar bien la clase. Si hay alguna consulta, no hay ningún problema. Levantan la mano, vieron a través de la parte que dice levantar mano, y nosotros obviamente vamos a estar atentas y le vamos a dar la palabra. Pero bueno, obviamente al no ser una clase tradicional, y volver a la clase virtual, porque la verdad es que ya hacía bastante que no dábamos clases virtuales,
bueno, es una dinámica distinta, pero le vamos a pedir eso, que tengan silenciados los micrófonos, que tengan prendidas las cámaras y que cualquier duda, consulta, no hay problema, pueden interrumpir, pero le vamos a pedir que levanten la mano o escriban en el chat para quien no sabe cómo levantar la mano, que sean reacciones, y nosotros le damos la palabra para que hagan preguntas, ¿sí? Bueno, yo ahora sí me silencio, Pau, todo tuyo. Bueno, buen día a todos y a todas. Gracias, Mili, por tus palabras para arrancar el día, a las cuales adhiero completamente. Y un poco, sin querer, ¿no? Mencionás algunas cosas que las trabaja Ana Castellani en el texto que vamos a ver ahora. Antes de arrancar, les voy a pedir que si ponen su nombre y apellido en el chat, así nosotras vamos chequeando las cámaras y la asistencia con el nombre, porque algunos se figuran solamente con el nombre o con algunas iniciales. Así que les pido eso. Voy a compartirles una presentación del texto que vamos a ver hoy. ¿Ahí lo ven bien? Perfecto. Bueno, vamos a arrancar con el texto de Ana Castellani. Ana Castellani fue funcionaria del último gobierno nacional, fue secretaria de Empleo Público y tiene socióloga, investigadora y tiene bastante producción en torno a esto del Estado y la administración pública. Como les decimos en las clases, estamos leyendo a una persona contemporánea, ¿no? Que fue funcionaria hasta el último año y medio, que sigue produciendo y opinando sobre la realidad argentina. Ahora vamos a trabajar un capítulo de un libro. El capítulo se llama Ámbitos privilegiados de acumulación, análisis de la relación Estado-empresarios y su incidencia en los procesos de desarrollo. Si leyeron el texto van a ver que ella analiza un periodo histórico concreto en Argentina, en la Argentina reciente. Esto no está en el texto, pero como sabemos que hay muchos jóvenes que deben haber estudiado esto en historia y en otras materias, un poco, ¿no? Para entender, bueno, cuál es el periodo histórico, qué pasó con el Estado en este periodo determinado que analiza la autora. Acá tienen una sencillísima línea de tiempo para ver los gobiernos que tuvimos en esta época, tanto de facto como gobiernos democráticos. Y un poco lo que nos va a decir la autora es, bueno, tratar de entender de alguna manera por qué hay dificultades para que la Argentina se desarrolle. Perdón, Pau, no está pasando las diapositivas, no se quedó en la. No vimos la línea de tiempo, por eso, o yo no sé, perdón. A ver, ahí lo voy a arreglar, ¿eh? Gracias por el aviso. No, te aviso porque justo había quedado solamente en la parte de la carátula, ¿viste? Sí. A ver. ¿Ahí se ve? Sí, perfecto, ahí se ve. Gracias. Buenísimo. Bueno, esta es la línea de tiempo que les decía recién y vamos a arrancar con los conceptos que trabaja la autora. Ya un poco lo que va a tratar de investigar y de aportar con este texto es, bueno, ¿cuáles son las dificultades a las que se enfrenta el Estado argentino en este periodo determinado que hacen que no podamos tener un patrón de desarrollo sostenido? ¿Y qué significa esto de patrón de desarrollo sostenido, ¿no? Es esto de mejorar la capacidad productiva del país, el acervo tecnológico y la calidad de vida de la población, ¿no? Y a mí me gusta en este concepto hablar de la palabra sostenido, que ella la menciona, ¿no? Porque ¿qué quiere decir? Esto no significa que en este momento histórico y en otros también no haya crecimiento, ¿no?
sí hay crecimiento, lo que pasa es que el crecimiento se da de manera oscilante y no se da de manera sostenida, lo que permita justamente esto, que la capacidad productiva crezca y que se mejore la calidad de vida de la población. Entonces, no es solamente que ella va a trabajar esto de el crecimiento económico, sino también el crecimiento y el patrón de desarrollo de manera sostenida. Ella nos va a hablar también de estos 3 fenómenos, ¿no?, que están relacionados, que ahí los ven en la presentación. Esto del progresivo deterioro de las capacidades y niveles de autonomía relativa del Estado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que el Estado pierde poder y pierde capacidad de intervenir y de actuar. ¿Para qué? Para esto, para intervenir a través de políticas y poder ir de alguna manera marcando el rumbo del desarrollo, ¿sí? Ella lo que ve es esto, el deterioro de las capacidades y los niveles de autonomía relativa del Estado, y también da cuenta que en este periodo histórico se consolida un grupo de empresas determinadas que acumulan cada vez más poder material y social, que esto es un poco lo que hablamos en las otras clases de la concentración, ¿no?, del capital. Ella acá habla de la centralización del capital, pero hablamos, ¿no?, las clases pasadas, esto de que las empresas, y en el caso particular Argentina algunas determinadas, van creciendo cada vez más, van adquiriendo otras empresas, el grupo, ¿no?, que por ahí arrancó trabajando un grupo económico en un área determinada, van adquiriendo, y hoy tenemos grupos económicos que tienen empresas de telecomunicaciones, empresas agropecuarias, ¿no?, de distintas ramas de actividad, pero en el fondo, de alguna manera, los dueños y quienes comandan esas empresas es un grupo reducido de personas. Entonces, a eso nos refiere, ¿no?, a esto de que hablamos sobre que se va concentrando el capital, lo que va generando un desequilibrio frente a la autonomía que pueda llegar a tener el Estado. Y un poco lo que nos va a decir la autora es que esta relación entre la intervención estatal y el comportamiento del empresariado argentino lleva a la conformación de ámbitos de privilegio de acumulación, APA. Este es el planteo central de la autora del texto. Ella va a un poco marcar esto de los ámbitos de privilegio de acumulación, que al final del texto vamos a ver, son 5, vamos a ver cuáles son y cuáles son las características de cada uno, pero de alguna manera el diagnóstico que hace la autora es, bueno, esta relación entre el empresariado y el Estado lleva a la conformación de estos ámbitos de privilegio de acumulación que de alguna manera explican por qué las dificultades de nuestro país en este momento determinado para poder desarrollarse y consolidarse. Un poco, bueno, lo que dijimos recién, el proceso de acumulación de las empresas, ¿no?, hace que se produzcan estas cuasi rentas de privilegio. Ahora vamos a ir a ver bien un poco cuál es el motor de la innovación que nos dice la autora. Esto que decíamos recién, el deterioro de las capacidades estatales y nivel de autonomía del Estado. Y esto, ¿no?, como consecuencia también, esta acreciente facción empresaria vinculada con la gestión económica estatal. Ella nos va a hablar, ¿no?, esto que decíamos recién, sobre el desarrollo económico, ¿no? Nos va a tomar una definición de desarrollo económico que se las voy a leer, que dice que es el proceso por el cual se genera un crecimiento sostenido de las fuerzas productivas, ampliando la capacidad tecnológica y productiva instalada en una economía nacional en su conjunto y mejorando los niveles de vida de la población. Un poco lo que dijimos recién, pero de nuevo, sostengo y me gusta remarcar esto del crecimiento sostenido de las fuerzas productivas, ¿no? ¿Y cómo se logra eso? A través de
ampliar y fortalecer la capacidad tecnológica y productiva de la economía y que repercute directamente en los niveles de vida de la población. Un poco ella menciona acá, ¿no?, las explicaciones que se dan de las distintas corrientes para tratar de explicar por qué el retraso de algunas naciones, por qué en este periodo histórico, pero también digo, lo podemos trasladar tranquilamente a la actualidad, por qué hay países que tienen un nivel de desarrollo y hay países que tienen otro nivel de desarrollo. Y distintas corrientes, como lo ven acá detallado, esto está muy resumido, ¿no? Porque obviamente al interior de cada corriente también, como siempre decimos, hay distintos autores y algunas posturas que son contrarias, pero de alguna manera la teoría del desarrollo, el estructuralismo latinoamericano, ¿no?, explica el subdesarrollo como algo estructural y que es propio de la dinámica del sistema capitalista, ¿no? No es que los países que no están desarrollados no lo están porque no lo quieren o son malos administradores, sino que desde esta teoría del conocimiento se establece, ¿no?, que estructuralmente el capitalismo se organiza de una manera que hace que naturalmente haya países o regiones directamente que no puedan lograr los niveles de desarrollo que otras sí. Después tenemos las corrientes más neoliberales, ¿no?, que nos hablan que justamente el problema de desarrollo de algunas naciones es el exceso de intervención estatal que distorsiona el funcionamiento económico. Esto ya lo hemos visto, ¿no? Hablamos con el texto de Mabel Tueitas Rey, ¿no?, que en la primera página ya nos habla de las corrientes que tienen una mirada negativa del Estado porque justamente piensan y argumentan que es el Estado el que interviene en el mercado distorsionando al mejor administrador de recursos, que es el mercado. Por último, las corrientes neoinstitucionalistas, donde, bueno, depende de la calidad de la intervención estatal y los marcos institucionales. Y acá viene la parte central del texto de Ana Castellani, donde nos habla del desarrollo de la economía como consecuencia de un cambio endógeno radical originado por la innovación tecnológica. Y acá vamos a detenernos un poco para tratar de entender cuáles son las diferencias en el desarrollo que ve la autora. Y nos va a decir, bueno, por un lado, la conducta innovadora permite conformar un monopolio innovador transitorio que otorga cuasi renta tecnológica. ¿Qué es esto de la cuasi renta tecnológica? Son ganancias extraordinarias por un tiempo limitado que obtiene la empresa que innova y que se va erosionando con la competencia. Vamos a tratar de explicar un poco qué es esto, estos conceptos que nos trae la autora. Acá lo que nos quiere decir que cuando hay innovación en el mercado, ¿no?, pensemos en cualquier producto o cualquier servicio. Cuando alguien innova, ¿qué quiere decir innovar? Cuando alguien propone, saca al mercado, ofrece un producto o un servicio nuevo, o sea, distinto, que no hay en el mercado, y es bien recibido por el mercado, por los consumidores, ese bien o ese servicio está en una situación de monopolio. ¿Por qué? Porque es el único que hay en el mercado en ese momento determinado. ¿Y por qué obtiene el monopolio? Porque es innovador, porque es algo nuevo, es algo diferente que no hay, que no tiene competencia en el mercado. Entonces nos habla de un monopolio transitorio. ¿Por qué es transitorio ese monopolio? Porque obviamente las distintas empresas que producen bienes y servicios similares, cuando ven que la competencia saca un producto o un servicio innovador exitoso, rápidamente lo copian.
Por eso nos habla de que es un monopolio innovador transitorio, porque quien innovó con un producto o servicio exitoso, rápidamente es copiado por la competencia, generando que ese monopolio, perdiendo ese monopolio, ¿no? Entonces, la propia competencia del mercado hacen que salgan productos similares y esa situación de monopolio innovador sea transitoria, ¿sí? Dure un tiempo determinado. Nosotros las otras clases estuvimos hablando un poco sobre las aplicaciones, ¿no? ¿Se acuerdan? Uber y las otras aplicaciones de traslado. ¿Se les ocurre algún ejemplo, si quieren ir levantando la mano, algún ejemplo para trabajar esto de un monopolio innovador transitorio? ¿Algún servicio, algún bien que hayan visto, que hayan adquirido en el último tiempo que les parezca que ejemplifica bien esto de monopolio tecnológico transitorio? Me veo algo en el grupo. La inteligencia artificial. Sí, puede ser la inteligencia artificial, ¿no? Si pensamos en algunas herramientas, ¿no? De la inteligencia artificial que si bien se usa hace bastante tiempo, pero de alguna manera se hicieron más accesibles a las personas que hoy la usamos para trabajar en nuestra vida cotidiana, sí podemos pensar que creo que Chat GTP fue el primero que se hizo popular, por lo menos acá en nuestro país, y que después empezaron a aparecer otras aplicaciones con sus semejanzas y sus diferencias. La particularidad que tienen estas aplicaciones, si le podemos llamar de alguna manera, es que son gratuitas. Obviamente, a partir de cierto nivel de complejidad, uno la empieza a pagar, ¿no? Pero uno las puede usar tranquilamente sin generar un costo, porque, bueno, funcionan con otra lógica, pero sí podemos pensar que si uno mira los suscriptores que tiene cada una de las aplicaciones de inteligencia artificial, sí, muchísimos tuvieron al principio con ChatGPT, que fue la primera que salió acá en nuestro país y que generó una demanda, y automáticamente empezaron a aparecer distintas que un poco equilibraron esa competencia. Lucía, vos tenés levantada la mano. Sí, yo iba a decir Mercado Libre, que no tiene unos años ya, pero que combina, ¿no? Tecnología con una modalidad de distribución y que me parece que por ahí es un ejemplo. Exacto. Mercado Libre, que como decía Lucía, salió hace unos años, pero fue algo sumamente innovador. Si bien existían ya aplicaciones o páginas similares en otros países, ¿no? Amazon, eBay, digo, no es algo innovador específicamente que salió desde la Argentina, pero que sí está innovando constantemente, ¿no? Me parece que es un buen ejemplo para pensar esto, ¿no? Antes nosotros cómo comprábamos las cosas. Uno iba físicamente a las distintas tiendas, al supermercado. Digo, hoy por Mercado Libre se puede comprar hasta alimentos, ¿no? ¿Y qué pasa, no? Eso cambia la lógica, no es algo innovador donde hoy con el teléfono podemos rápidamente no solo comprar, sino también comparar precios, comparar tipos de producto y elegir, ¿no? Y directamente ni siquiera salir de nuestras casas y recibir el bien en nuestras casas. Un poco ahí no quiero abrir el chat. Sí, obviamente, ¿qué pasa? Sale un producto nuevo, ¿no? Esto de poder comprar online cualquier tipo de producto y que no solamente uno lo está comprando en una tienda determinada, sino que son múltiples vendedores los que
ofrecen sus productos y hasta sus servicios, ¿no? A través de una aplicación. Entonces, cuando sale este producto innovador, ¿no? Tiene éxito en el mercado. ¿Y qué produce? Produce que sea un monopolio. ¿Por qué? Porque es la única empresa que está ofreciendo este producto determinado. Entonces, al estar en situación monopólica, ¿qué produce? Justamente mayor ganancia, porque es un producto exitoso, pero solo lo ofrece una sola empresa. ¿Y por qué es un producto exitoso en situación de monopólica? Porque innovó, porque hizo algo diferente a los demás. Y obviamente esa situación de monopolio, nos va a decir la autora, es lo que produce esta cuasi renta tecnológica. ¿Por qué la llama cuasi renta tecnológica? Porque va acompañada de una innovación. No es que cuando analizamos este tipo de productos o servicios, no es que alguien un día se levantó y dijo, tengo una idea maestra, voy a hacer esto y va a ser exitoso. Atrás de estos productos y servicios innovadores hay, ¿no?, un desarrollo, una investigación, prototipos que van probando y funcionando, ¿no? Hay una inversión en esto, en lo que se llama investigación y desarrollo, que hacen, ¿no?, que finalmente salga al mercado un producto nuevo, distinto, innovador. Si ustedes piensan en grandes empresas, ¿no?, cualquiera sea el rubro, en general tienen un área de investigación y desarrollo donde están constantemente pensando y probando nuevos productos o pequeños cambios que hacerle a algún producto determinado que mejoren el producto, que mejoren los costos y que sean más atractivos para el consumidor. ¿Para qué? Para, de nuevo, lo que venimos trabajando en las clases, porque el motor que impulsa a las empresas justamente es el de generar cada vez más ganancia. Y si por ahí conocen algún caso cercano, pero las personas que generalmente trabajan en las áreas donde están investigando y desarrollando nuevos productos, las empresas, ¿no?, les hacen firmar un contrato de confidencialidad, ¿no? Si alguien está trabajando en desarrollar un nuevo producto, justamente por los efectos y la ganancia que puede llegar a tener una vez que salga al mercado, las empresas se cuidan de eso, diciendo, bueno, uno no puede estar trabajando, no sé, en el desarrollo de una zapatilla con alguna innovación que creen que va a ser súper impactante en el mercado y que después esa persona le esté chusmeando a la competencia o esté sacando información privilegiada de la empresa. Muchas no solamente hacen firmar este contrato de confidencialidad, sino que también uno tiene algunos años hasta los cuales puede ir a trabajar a otras empresas en el mismo rubro. ¿Por qué? Porque las empresas están cuidando de alguna manera esto que podríamos simplificarlo como el motorcito, ¿no?, de la empresa, donde están desarrollando constantemente nuevos productos para que sean innovadores, ¿sí? Entonces, un poco, ¿qué nos pasa? Esto de plataformas para poder comprar de manera online, ¿no? ¿Es la única que hay hoy, Mercado Libre, o es la única que hubo en su momento? No, empezaron a aparecer distintas plataformas ofreciendo algo parecido pero distinto, ¿no? Ahora se me ocurre, no sé, Facebook Marketplace, que también es muy utilizado para la compra y venta de productos, OLX, que me parece que ya no existe más. Pero lo que quiero un poco ejemplificar con este caso que traía Lucía es, bueno, hay un desarrollo puntual de un producto que es exitoso y enseguida sale la competencia, ¿no?, las distintas empresas, a de alguna manera copiar ese producto exitoso para también obtener más ganancias. Pero no se quedan en una copia. Digo, si uno ve, no es una copia fiel cada uno de los productos que hoy están en competencia en el mercado, sino que la copia viene con alguna innovación, algún distingo, y ahí volvemos a estar en foja cero
en lo que es la lógica del mercado y de la competencia, ¿no? Un poco lo hablamos la clase pasada. Bueno, Mercado Pago, de alguna manera, es un desprendimiento de Mercado Libre y Mercado Pago, ¿no? Como billetera virtual, también fue súper exitosa, también empezaron a haber un montón de copias de esas billeteras virtuales. De hecho, los bancos, ¿no? Los bancos se juntaron y lanzaron Modo, ¿no? Que es hoy la gran competencia de Mercado Pago, porque en el medio hubo un montón de billeteras virtuales, Todo Pago, ANC, que perdieron en esta carrera y en esta competencia del mercado, ¿no? De alguna manera se cayeron de la competencia, pero Modo sigue siendo competitiva, cuenta DNI también, y están apareciendo, ¿no? Todo el tiempo nuevas billeteras virtuales. Ahora bien, estas billeteras virtuales no es que las diseñaron de una vez y para siempre, sino se van actualizando constantemente. Lo mencionamos la clase pasada. Hoy uno entra a Mercado Pago y puede, no lo probé todavía, pero me salió para ver una película, uno puede pedir comida directamente, ¿no? Se van desarrollando las distintas aplicaciones. Cada vez que ustedes entren van a ver que hay algún cambio, porque están todo el tiempo desarrollando esto de experiencia al usuario y cambiando la forma en la que uno puede acceder a las transferencias que hace de manera repetitiva, mejoran la disposición, sacan tarjetas de crédito. Uno ahora puede apretar un botón y tener una tarjeta de crédito de una billetera virtual sin tener que ir al banco a reunirse con un oficial de cuenta, a demostrar ingresos y demás, ¿no? Uno aprieta unos botones y ya puede empezar a gastar, puede pedir un préstamo, ¿no? Son distintos servicios, digo, para no irnos de tema, pero para tratar de entender bien qué es lo que la autora nos va a decir que ella ve, que es el sostén del desarrollo económico, justamente es esto, ¿no? Es la innovación, el invertir constantemente en investigar y desarrollar productos y servicios innovadores que generan esta situación de monopolio, que justamente esa situación de monopolio la que hace que la empresa obtenga una renta tecnológica por un tiempo determinado. Por eso es un monopolio innovador transitorio. ¿Por qué? Porque justamente la competencia empieza a copiar y mejorar ese producto. Entonces, esa situación de monopolio termina en algún momento hasta que sale un producto o un servicio similar al mercado. Entonces, habiendo un poco explicado qué es esto de los monopolios innovadores transitorios, la autora nos va a decir, bueno, pero también existen los monopolios no transitorios y no innovadores que producen cuasi rentas de privilegio. Y esta es la parte que ella analiza como negativa, ¿no? Ella nos dice, el peligro es la conformación de estos monopolios no transitorios y no innovadores. ¿Qué nos quiere decir? Que, bueno, que hay posiciones monopólicas que se originan no por la innovación de un producto, sino por la intervención estatal. La intervención estatal produce estos monopolios, esta situación monopólica, entonces permite que las distintas empresas tengan situaciones monopólicas o oligopólicas, produciendo, ¿no? Que tengan una cuasi renta de privilegio, pero como esta situación es a través de la intervención estatal, los monopolios no son transitorios y claramente no son innovadores. Y esto es lo que ella ve como, ella nos va a decir esto, como un factor central que explica la falta de dinamismo de la economía, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente las empresas que están en una situación de monopolio o oligopolio a través de la intervención estatal no están todo el tiempo en competencia, innovando y tratando de sacar productos nuevos para obtener una ganancia extraordinaria y encima por un tiempo limitado hasta que la competencia va de alguna manera equilibrando
el mercado, sino que esto se sostiene en el tiempo y no van generando este dinamismo. Por eso la autora nos va a hablar de esto de que no hay un factor que contrarreste la tendencia a la disminución del crecimiento y que también, bueno, son las barreras monopólicas que hacen que la competencia sea por políticas gubernamentales. ¿Por qué? Porque justamente se quiere sostener esa situación de cuasi renta de privilegio. ¿Por qué? Porque de nuevo, un poco el motor que hace que las empresas, que llevan las empresas a funcionar pensando cada vez en obtener más ganancias. Y si las empresas obtienen una situación de monopolio o oligopolio a través de la dinámica del vínculo y de la intervención estatal, están bien obteniendo esa cuasi renta de privilegio y no necesitan de alguna manera innovar o gastar en innovación de sus productos o servicios. ¿Se entiende a qué va la autora con la diferenciar bien cuáles son los monopolios transitorios y los monopolios no transitorios? Bien. Bueno, un poco ella, de nuevo, trabajando específicamente en este periodo histórico de la Argentina, nos va a decir, bueno, estas son las dificultades que ella observa en nuestro país para conformar un patrón de desarrollo sostenido, ¿no? Un poco nos va a hablar esto de la economía de adaptación tardía a los cambios tecnológicos. ¿Esto qué quiere decir? Que en otros países se generan cambios e innovaciones que en nuestro país adoptamos bastante tiempo después, por eso nos habla de una adaptación tardía. Esto es parte también de un poco lo que ella hablaba recién, ¿no? De que no está en el centro de la agenda, ni siquiera del Estado, pero tampoco de la élite económica, esto de tener políticas de investigación científica y tecnológica. Y esto es un poco lo que mencionaba Emilia al principio, ¿no? Cuando hizo la introducción a la clase de hoy, ¿no? Hoy estamos viendo esto, cómo se desfinancia la investigación científica, la investigación tecnológica, ¿no? Que a veces está más tardeada esto de tener recursos, obviamente económicos, pero también tener personas que estén dedicadas a esta tarea de investigar, ¿no? Pensemos un poco que la autora nos habla justamente de que el desarrollo sostenido de una economía viene de la mano de generar productos y servicios innovadores que se obtienen a través de la investigación y el desarrollo, ¿no? De esto de, ella ve en este punto el motor, ¿no? De lo que es el desarrollo económico sostenido. Entonces, ver por qué es tan importante invertir, tanto desde el Estado, tenemos, desde la universidad, hay áreas de investigación, en el CONICET tenemos muchísimas áreas de investigación de distintos temas, ¿no? Que están todo el tiempo tratando de desarrollar en las distintas áreas de estudio, ¿no? Productos o servicios que sean innovadores. Bueno, en algunos casos son más comerciales, en otros casos apuntan más a lo que es la salud, ¿no? Tuvimos una pandemia hace poquitos años y hubo que desarrollar una vacuna de una enfermedad que no se conocía, ¿no? Y eso se hace a través de la investigación, el desarrollo, de tener personas y recursos que estén estudiando, en este caso, un fenómeno, una enfermedad, un fenómeno particular, y que puedan sacar una solución para contrarrestar esa situación, ¿no? Entonces, este punto es súper central para la autora. Ella nos va a decir también que, bueno, que durante el siglo XX Argentina de alguna manera se protegió de la competencia a través de monopolios no innovadores, que ella ve
esto como una manera de no incentivar el desarrollo económico que hace a la adaptación tardía de los cambios tecnológicos. También nos habla de la opción blanda de la élite, ¿no? Que es un poco lo que va del primer punto que vimos, ¿no? Esto de una imitación tecnológica tardía, ¿no? Justamente porque, ¿qué quiere decir? Que por tener monopolios no innovadores, no se adapta a ningún tipo de tecnología. Sí, ella nos va a decir, sí, se adapta a tecnología, pero justamente se adapta, no se desarrolla, se traen de alguna manera nuevas utilizaciones, nuevos servicios, nuevos productos, pero justamente no se desarrollan, sino se traen, se copian, por eso habla de una imitación tecnológica. ¿Y por qué tardía? Porque no es que sale un producto nuevo o un servicio o y de esto se copia enseguida para ser el motor de la competencia y poder ahí obtener una renta. No, se adapta, ¿no? Bueno, de alguna manera cuando ya no queda otra, ¿no? Ese es un poco el concepto que ella lo engloba en este concepto de opción blanda de la élite. Y obviamente esto que hablábamos recién, no es que no hay crecimiento, no es que no hay adaptación, sí la hay, pero no es de manera sostenida, sino a través, ¿no?, de impulsos, o ya lo llama acá como una sucesión de burbujas, pero que no se hace de manera sostenida. Y de nuevo nos trae esto, la importancia de la relación entre el accionar estatal y el comportamiento empresario para tratar de entender las limitaciones del desarrollo argentino en este momento histórico determinado. Y acá ella también trabaja algo que venimos viendo en las clases, esto de la élite, ¿no? Hablamos de la élite, del sector empresario argentino en este caso, a través de este texto, los capitalistas, ¿no? Podemos nombrarlos de distintas maneras, pero de nuevo, no estamos hablando de un sector homogéneo, esto lo hablamos en las clases anteriores. ¿Por qué? Por las distintas ramas de actividad en las que se ocupan, ¿no? Si un sector en algún momento está pidiendo al Estado políticas, no sé, para el sector agropecuario, el sector, no sé, automotriz, no tiene nada que ver con eso. Entonces pide intervención o no intervención del Estado para su rama de actividad. Entonces, no solamente son las ramas de actividad, sino también los intereses contrapuestos que tienen. Las empresas que trabajan dentro de una misma rama de actividad no suelen tener, no son exactamente copia fiel, por más de que tengan productos y servicios similares, sino que, bueno, pueden tener cosmovisiones e intereses diferentes. Así que un poco la autora nos trae esto, ¿no? De esto de la élite no es un sector homogéneo, ¿no? Tanto en su origen de capital, su sector de actividad, su grado de vinculación con el Estado y estas características que también van cambiando a través del tiempo, que lo hablamos la clase pasada, esto de que un sector empresario tiene una posición que por más de que su empresa sea la misma, al año siguiente puede tener otra posición. ¿Por qué? Porque cambiaron por un cambio de gobierno, por un cambio en los precios internacionales que hacen que el sistema de negocios se tenga que modificar y demás. Y un poco lo que nos traía los autores que vimos hasta hoy es que, bueno, el Estado también permite de alguna manera homogeneizar, ¿no? El Estado como un lugar de encuentro, ¿no? Donde se consolidan también los intereses del capitalismo y del empresariado. Y lo que vamos a ver ahora son los ámbitos de privilegio de acumulación, que es lo que la autora, ¿no? Desarrolla en este texto, que son 5,
que nos habla de estos ámbitos de privilegio y de acumulación, que todo el tiempo en el texto los resume como APA, que son fuentes de generación de cuasi rentas de privilegio, ¿no? Y ahora vamos a pensarlo con estos 5 tipos analíticos de articulación público-privada que hacen, ¿no? Que no solamente crean estos ámbitos de privilegio y de acumulación, sino que los sostienen, ¿no? Y si bien ella los divide en 5, y ahora vamos a ir viendo a cada uno y vamos a tratar de dar algunos ejemplos para que se entienda mejor, son también típicos, son diferenciaciones analíticas que después en los distintos casos podemos verlos combinados, ¿no? Pero son 5 tipos analíticos de articulación público-privada, que no solamente generan, sino que sostienen los ámbitos de privilegio de acumulación en el tiempo, ¿sí? Los reproducen estas lógicas. Y estas articulaciones van a ir de la más visual, ¿no? De la más conocida a la más oculta, ¿no? De alguna manera. La primera es esto de las prácticas institucionalizadas, ¿no? Que nos va a decir que son demandas del sector empresario al aparato estatal. Nos va a decir, bueno, son públicas, son manifestaciones concretas en los medios de comunicación y fácil de identificar. ¿A alguien se le ocurre algún ejemplo de esto, de estas prácticas que digo que están institucionalizadas, que las vemos todo el tiempo, del sector empresario demandando intervención o no intervención del aparato estatal? ¿A alguien se le ocurre algún ejemplo de los últimos días, de los últimos años? Referido a una empresa, digamos, nacional. Ay, no escuché. ¿Ahí me escuchan? ¿Ahí? Sí. Ahí está. Referido a alguna empresa, digamos, nacional como YPF. Claro, sí, alguna empresa o algún empresario que hayan visto, ¿no? Reclamar algo puntual al Estado. Techin, por ejemplo. ¿Qué ejemplo de Techin? Estoy pensando. ¿Habías visto algo en el noticiero? Las empresas de transporte público Que, por ejemplo, reclaman un aumento de boleto al Estado. ¿Y por qué le reclaman algo, en este caso, el aumento de boleto al Estado? Sí, porque ahora tienen menos subsidios y bueno, necesitan aumentar el sueldo. También hay una puja con los trabajadores. ¿No? Bueno, ¿por qué? Porque quieren obtener más ganancias. ¿Por qué? Porque hay un reclamo, ¿no? Hay un reclamo vivo, ¿no? No es un reclamo oculto, es un reclamo que se hace diciendo, bueno, con estos números no podemos seguir funcionando, brindando calidad de servicio, ¿sí? Hay un reclamo puntual de las empresas al Estado diciendo, bueno, de alguna manera cambia las reglas de juego porque esto no va más, ¿no? También cuando salíamos de la pandemia pasaba mucho con las obras sociales, ¿no? Había un dueño de una obra social que yo cada vez que prendía la tele lo veía. Estaba siempre en los distintos programas de televisión explicando, ¿no? Que esto, un poco un caso parecido, que los números no le cerraban, que no se podía mantener el servicio, que era necesario aumentar la cuota de los afiliados, porque, ¿no? Esto de muchas veces los empresarios dicen, bueno, porque me fundo, ¿no? Porque tengo que cerrar, porque así no puedo seguir, ¿no? Como la amenaza final, ¿no? A la hora de reclamar puntualmente al Estado que intervenga con una medida específica para que ellos puedan tener más ganancias. Lo vimos la clase pasada con el tema de las retenciones también. Digo, no solamente pensemos en cuando hay un reclamo
a viva voz sobre que quieren que o sea, no solamente pensemos con esto de que quieren que el Estado haga algo que los beneficie en algo puntual, sino que también muchas veces los reclamos son que el Estado no intervenga y no haga algo, ¿no? Las empresas, con el caso de las retenciones, lo vimos la clase pasada, ¿no? Frente a un mismo instrumento de intervención pública, el empresariado tiene una posición y luego de un tiempo tiene otra, ¿no? Primero, un reclamo para que el Estado no intervenga de determinada manera y después, cuando cambia de alguna manera el escenario internacional, el reclamo es al revés, que el Estado intervenga de determinada manera. Así que por eso hablamos y por eso la autora nos habla de que son prácticas institucionalizadas, o sea, son prácticas, esto nos dice, son prácticas públicas, las vemos esto en los medios de comunicación todo el tiempo, vemos en distintos programas que en algún bloque se invita a un empresario, cualquiera sea el rubro, a contar cuál es su situación y ese empresario generalmente, ¿no? Está demandando que el Estado haga o deje de hacer algo, ¿no? Por eso la autora nos va a decir, bueno, son fáciles de identificar, ¿no? Porque los conocemos a los empresarios, los conocemos la cara, los nombres, de alguna manera ellos explican cuál es su situación en un momento determinado y hacen demandas públicas y concretas para la intervención o la no intervención del Estado en un momento determinado. La segunda práctica que nos va a hablar la autora son las prácticas de influencia directa, esto es lo que es más conocido como lobby. Ella nos va a decir, bueno, son más informales, las ejercen directivos o conglomerados, que no quiere decir con conglomerados, saben que las empresas se conforman cámaras, consejos, distintas asociaciones, un poco para trabajar también en equipo, en tándem o representar un sector determinada, y son más difíciles de captar estas prácticas de influencia directa o lobby. No sé si se acuerdan, digo, para pensar en algún ejemplo concreto, ¿no? Nosotras siempre traemos la ley de etiquetado frontal, ¿no? Un proyecto que se estaba trabajando en el Congreso y que se sabía que hay empresas, ¿no? Que están en contra del etiquetado, en contra, digamos, del proyecto global o también de alguna herramienta concreta de ese proyecto. ¿Por qué? Porque obviamente, ¿no? Las empresas no querían que todos sus productos o que algunos productos determinados vengan con un sello, con los octógonos. Vieron que ahora, digo, ya está aprobada la ley, ya vemos los productos en góndola con las características principales que tienen de exceso de azúcar, exceso de sodio y otros componentes que son dañinos para la salud, que no es más que, digo, esos elementos, esos ingredientes o componentes de los alimentos están en los distintos paquetes y envases, pero es una manera de resaltar, bueno, cuáles son las advertencias para la salud de determinado producto. Obviamente esto relacionado con el marketing, porque si uno ve un paquete que es verde, que tiene algo relacionado al deporte, piensa que es sano, que es light, que es bajo en calorías, y después cuando uno lee, por ahí no hay tanta diferencia con lo que se llaman los productos enteros, que significa que no tienen esa reducción de calorías, ¿no? Pero, ¿qué es lo que queremos ejemplificar con esto? Esa ley tardó mucho en salir, ¿no? Hubo una discusión y se sabía que había empresas y empresarios que estaban ejerciendo presión para modificar cierto articulado de la ley o directamente para impedir que esa ley salga. Pero no es algo que lo veíamos, ¿sí? Directamente, es algo que
que se sabe que sucede, ¿no? Esto del lobby, que no es una práctica que está permitida directamente, en otros países sí, pero que son, ¿no?, estas personas de confianza, personas del núcleo de la empresa que trabajan, bueno, en este caso pusimos un ejemplo con el Congreso, pero también puede pasar con funcionarios de del Poder Ejecutivo, de los distintos niveles de, digo, tanto municipal, provincial o nacional, ¿no? Empresarios que estén pidiendo de alguna manera, no de manera pública, ¿no?, que se hace en el ámbito privado, que estén pidiendo una intervención puntual del Estado o una no intervención, como en este caso, con este ejemplo, que está bueno para identificar esto, ¿no? El Estado quería legislar sobre algo puntual y el empresariado justamente estaba pidiendo que no se avance con eso, ¿no? Esto es un caso del empresariado pidiendo que no haya una intervención puntual para esta rama de actividad, ¿no? Es el empresariado pidiendo la no intervención del Estado en este caso puntual. Y por eso nos dice la autora que estas prácticas de influencia directa son difíciles de captar y son denunciadas, pero también a veces es muy difícil de probar porque obviamente se hacen en ámbitos más informales. ¿Se entiende bien a qué va con la autora con estas prácticas de influencia directa? El tercer punto que nos trae la autora son estas prácticas de colonización de reductos de la administración por parte de los empresarios o sus representantes, ¿no? ¿Qué quiere decir? Estos son representantes del empresariado en la administración pública. Y acá vuelvo a nombrarles lo que les dije la clase pasada de esto del mapa del Estado, ¿no? Que en el mapa del Estado ustedes tienen el organigrama, bueno, en este caso del Estado Nacional, las provincias también tienen sus páginas con todos los funcionarios y las funcionarias que forman parte. ¿A qué voy con esto? Que ustedes ahí van a ver los nombres y apellidos de las personas que están ocupando cargos en un momento determinado. Y leyendo, ¿no? Navegando un poco por el mapa del Estado, van a encontrar que suele haber personas del sector empresario que pasan, ¿no?, a ser funcionarios del Estado, obviamente por un tiempo determinado, y eso lo vemos, digo, no sé si a alguien se le ocurre algún ejemplo puntual, pero por ejemplo, en el 2015, cuando ganó el gobierno de Macri, ¿se acuerdan? El ministro de Transporte era Dietrich, ¿no? Dietrich, un empresario, ¿no?, que tiene concesionarias. Yo vivo en Capital Federal y todo el tiempo veo pasar autos que atrás tienen el nombre de la concesionaria, ¿no? Es un empresario que viene del mundo del transporte, ¿no?, del mundo de los autos, y fue funcionario, ¿no? En este caso hablamos de un ministro, ¿no? Esto para poner ejemplos concretos, ¿no? Viene, de alguna manera es esto de, bueno, se saca el sombrero de empresario y es funcionario público por un momento determinado, ¿no? Acá en el chat Luis pone los Caputo. Bueno, si yo mal no recuerdo, cuando Caputo asumió, porque este es el segundo, de alguna manera, mandato o la segunda vez que ocupa el rol de ministro, cuando lo presentaron, ¿no?, en el primer mandato también, creo que fue en el año 2015, ¿no?, se usó una frase que resonó bastante de él jugaba en la Champions, ¿no?, como una persona que trabajaba con los fondos, ¿no?, con los mejores fondos y grupos inversores a nivel internacional y decidió de alguna manera bajar a ayudarnos para poner en orden el país. Ese era un poco el argumento con esto de él jugaba en la Champions y decidió venir acá a poner un poco en orden, ¿no?
poco lo que nos dice la autora es esto, ¿no? Directamente son los empresarios que pasan a ocupar cargos en el sector público, o son también personas de confianza de los empresarios. O sea, no tiene que ser por ahí con estos casos puntuales que pusimos, ¿no? El dueño de una concesionaria siendo ministro de transporte, ¿no? Que es como en ambos organigramas es el máximo de autoridad, sino también pensando en, bueno, cargos menores en el Estado, ¿no? Secretarías, direcciones puntuales que son ocupadas por personas que por ahí no son los dueños o los CEOs de alguna empresa, pero sí que tienen cargos importantes. Y esto un poco lo que nos va a decir la autora es, bueno, ella le pone esta palabra, ¿no? De colonización, ¿no? Justamente porque se colonizan reductos, o sea, se colonizan áreas de la administración pública, y un poco lo que nos va a decir es, bueno, es muy difícil, ¿no? Generalmente se usa esto del sombrero, ¿no? Ejemplo de, bueno, se saca el sombrero de empresario y se pone el sombrero de funcionario público. Pero no como si uno pudiera separar dos personas diferentes. Bueno, ahora soy empresario y ahora soy funcionario público. De alguna manera, eso es lo que nos va a decir la autora, bueno, eso sí, suena lindo, pero en la práctica no sucede. En la práctica la cosmovisión de las personas que siguen ocupando esos lugares sigue siendo la misma, ¿no? De hecho, cuando trabajamos estos ejemplos concretos, vemos que los cambios que hacen en la administración pública son en función también de esos intereses puntuales que mantenían como personas del sector privado, ¿sí? No se puede dividir tajantemente, ¿no? También puede pasar justamente con esto, no necesariamente tienen que ser los dueños o los máximos dirigentes de un organismo, de una empresa privada, sino que también, muchas veces se lo conoce, y de nuevo se lo conoce porque trasciende, porque hay algún periodista que lo trae a la luz y lo investiga particularmente, ¿no? Pero esto de emisarios, ¿no? Personas de confianza del poder económico que pasan a ocupar roles puntuales en la administración pública, y uno, los sueldos, los salarios de la administración pública son muy diferentes a los de la empresa privada, pensando en una empresa para gente, ¿no? Que ocupa cargos directivos o gerenciales en la empresa privada. Entonces, un poco lo que se desliza es, bueno, no es que las personas un día se levantaron y dijeron, mi pasión es la administración pública y quiero cumplir este rol por un momento determinado. Muchas veces hay ciertas prácticas que de alguna manera son trascendidos, porque no se conocen públicamente, que hacen a esto. Bueno, empresas que le siguen manteniendo el sueldo a sus emisarios para que vayan a cumplir funciones al sector público, pero de alguna manera tengan sus puestos garantizados cuando esa función termine, ¿no? Y puedan volver a el sector privado, ¿no? Y eso también es otra de las prácticas que demuestran que, bueno, que es por eso la autora habla de práctica colonizadora, ¿no? Porque se va a ocupar un puesto con ciertas funciones durante un tiempo determinado, ¿no? No es que descubren que su pasión es la administración pública y se quedan, ¿no? Tratando de hacer sus aportes y traer su visión para siempre en la administración pública, ¿no? Van a cumplir una tarea determinada y terminada esa función, ese periodo de gobierno, generalmente vuelven al ámbito privado. La cuarta práctica que nos trae la autora es esto de las prácticas colusorias. ¿Qué quiere decir esto? Acuerdos entre empresas oligopólicas o empresas y el Estado, ¿no? Para fijar precios, nivel de producción y demás,
donde las empresas obtienen un beneficio de monopolio. Y esto nos dice la autora que es difícil de captar. No sé si se acuerdan, pero también hace 1 año y medio el aumento de las cuotas de las obras sociales en algún momento se congeló, ¿no? ¿Por qué? Por una decisión del Estado de pisar de alguna manera el precio, el costo que tenían las obras sociales frente a la pandemia, donde, bueno, ya sabemos todos los inconvenientes económicos que trajo, de gente que se quedó sin trabajo, empresas que tuvieron que cerrar y demás. Entonces hubo una decisión de, bueno, de pisar el precio de las cuotas, ¿no? Y en algún momento cuando se dejó que las empresas pudieran aumentar de nuevo la cuota, me acuerdo específicamente de ese caso, que si no me equivoco fue en el mes de enero, todas aumentaron lo mismo, todas habían aumentado un 27,5%, ¿no? Y acá es cuando un poco entra en contradicción esto de la libre competencia, ¿no? Siendo, bueno, como si la libre competencia se autorregulara y fuera una manera de equilibrar el mercado. Acá lo que nos está queriendo decir la autora es, ojo, que las empresas también se ponen de acuerdo entre ellas para garantizar cierto piso de ganancias, ¿no? Pensémoslo con otro ejemplo concreto, pensémoslo, no sé, con las empresas que prestan servicio de telefonía, ¿no? Hoy uno, si quiere cambiar su prestador de servicio de telefonía, no tiene muchísimas opciones. No es que hay cientos de empresas que ofrecen distintos packs de datos y minutos de llamada y demás con precios diferentes. Más o menos son un poco todo lo mismo. Después está las distintas estrategias de marketing donde uno ofrece descuentos, otro ofrece descuentos por cantidad de meses contratados y demás, ¿no? Que un poco uno se marea con todas esas distintas ofertas que hay, pero digo, esas empresas podrían ponerse de acuerdo y decir, bueno, este es el piso mínimo. Nosotros no vamos a ganar menos de, voy a poner un ejemplo, de 20.000 pesos por abono. De ahí para arriba en cantidad de gigas, roaming, prestaciones y demás. Nosotros no vamos a ganar, este va a ser nuestro piso mínimo. ¿Qué quiere decir con esto la autora? Que en el fondo no hay una competencia salvaje a ver quién gana más mercado, sino que hay un acuerdo que obviamente no está escrito, digo, no es un contrato que se firme entre empresas para decir, bueno, nosotros para este servicio vamos a ganar mínimo esto, o no como si fuese un acuerdo informal donde, bueno, se establece que está bien, nosotros somos competidores porque ofrecemos el mismo producto, un producto similar, pero de acá no bajamos, nos garantizamos un piso mínimo de ganancias. Por eso nos habla la autora de esto, de eso, son prácticas colusorias, que son acuerdos informales, obviamente difíciles de captar, a veces salen a la luz de nuevo a través de investigaciones o de denuncias concretas, pero de alguna manera los acuerdos que se dan hacen que se obtengan estos beneficios, ¿no?, de monopolio cuando no son empresas monopólicas, sino que se obtienen estos beneficios como si funcionaran empresas monopólicas a través de estos acuerdos que se realizan de manera informal y que de nuevo uno a veces, ¿no? Y acá los invito también a que en su día a día vean si ven casos similares, pero yo me acuerdo específicamente cuando a mí me aumentó la cuota un 27% y hablo con familiares y amigos que tienen otros prestadores y les aumentó exactamente igual, digo, bueno, ¿dónde está la competencia? Acá parece que hubo un acuerdo entre todos diciendo, bueno, tenemos que aumentar tal porcentaje, no es que alguien ofreció una oferta mucho más competitiva y entonces quienes querían empezaron a cambiar de prestador, ¿no? Parecía
parecía esto, algo orquestado, ¿no? Que justamente todas al mismo tiempo aumenten el mismo porcentaje, los porcentajes para adelante, ¿no? Que uno vieron que les comunican esto de, bueno, y en los próximos 2 meses va a haber un aumento de tanto y demás, eran todos porcentajes muy similares. Entonces, uno muchas veces ve los efectos, pero es incomprobable saber si ahí atrás hay una práctica que hace que las empresas tengan esta situación monopólica. Y por último, la autora nos va a hablar de las prácticas de corrupción, ¿no? Esto me parece que no hay que explicarlo mucho. Obviamente nos habla de pago de sobornos a empresarios o funcionarios para sostener ciertos ámbitos de privilegio de acumulación. Que obviamente esto es ilegal, es muy difícil de captar, tenemos varios casos conocidos a través de, ¿qué digo? ¿Por qué se hacen conocidos? A través de la denuncia de alguien en particular, a través de una investigación que da cuenta y pone en evidencia que hay un caso puntual de corrupción, porque pidiendo, ¿no? De alguna manera que el Estado actúe de una determinada forma, ¿a través de qué? De un intercambio privado, obviamente ilegal, que de nuevo eso no está escrito en ningún lado, porque se hace en el ámbito, obviamente, de la informalidad. Por eso la autora, cuando desarrolla estas prácticas, la hace de la más visible, de los empresarios, dando la cara y diciendo y exponiendo su caso y argumentando de por qué necesitan que el Estado intervenga o no intervenga de determinada manera, frente a la práctica más oculta, que es difícil de captar, que es esto de las prácticas de corrupción. ¿Se entendió cuál es el planteo de la autora respecto de estas 5 prácticas que hacen que se puedan generar y sostener los ámbitos de privilegio de acumulación? No sé si alguien tiene alguna pregunta particular del texto. Bueno, evidentemente no. Bueno, entonces damos por concluido el texto de Castellani, ¿no, Pau? Sí, estaba chequeando en el chat, pero no veo ninguna pregunta. No, yo quería preguntar si lo iban a subir el PowerPoint. No, el PowerPoint lo subimos. O sea, el PowerPoint es una herramienta que tenemos nosotras. Ustedes tienen que leer el texto, así que en el PowerPoint no se sube. No, por supuesto que no, porque no subimos ningún PowerPoint. ¿Sí? Ya está subido el video de López y Rubins. De todos modos, lo interesante del texto de López y Rubins, si lo leyeron, es un texto bastante sencillo, es de tipo histórico, en donde las autoras lo que hacen es un recorte histórico desde 1880 al 2001, lo dividen en 3 grandes periodos, ¿sí? El Estado liberal, el Estado de bienestar keynesiano y el Estado neoliberal. En esos 3 periodos, lo que hacen las autoras es hablar del aparato administrativo del Estado argentino, ¿no? Cómo ese aparato administrativo se amplifica o se retrae de acuerdo a la coyuntura económica, internacional, política de aquel entonces. Entonces, en el video van a ver, el video dura 1 hora, ahí está toda la explicación del texto. ¿Alguien lo leyó, el texto de López y Rubins? Recuerden que la semana que viene es el parcial, o sea, a mí realmente me alarma que nadie tenga una consulta de dudas de los textos, que no lean los textos, o sea, la semana que viene es el parcial. Yo leí el texto de López Ruiz. ¿Cómo? Yo leí el texto de López. Bien, ¿tenés alguna duda, consulta o te resultó sencillo? Me resultó muy sencillo, prácticamente toda historia, entonces no hay nada difícil. A mí me es más difícil la primera actora que leímos, ¿cómo se llama? Castellani. No, Castellani no. ¿Tuites Rey? ¿Tuites Rey? Tuites Rey. Ay, qué difícil que es para mí. No, está bien.
Bueno, pero Dwight es Rey, ¿qué te resulta difícil? Porque de Dwight es Rey lo importante y lo interesante ahí, si querés, podemos ahondar en alguna cuestión, es la definición que toma de Estado y cómo ella va desagregando esa definición de Estado para explicar su posicionamiento con respecto a lo que significa el Estado moderno. Lo mismo hace Abal Medina desde su posicionamiento político-filosófico sobre Estado. Claro, pero Val Medina me resulta más fácil, lo entiendo más. Pero No, bueno, obviamente puede resultar más sencillo Abal Medina, pero ¿qué es lo que te resulta complejo de Dwight Rey? Digo, para conversarlo. que no lo entiendo. No lo entiendo. Pero Lo leí y lo voy a volver a puntualmente, leer porque no comprendí el texto. ok, no comprendiste el texto. Bueno, ¿Estuviste en la primera clase que dimos Dwight Rey o faltaste? Porque capaz puede ser esa parte también. no, estuve, pero me cuesta mucho entenderlo. No, está bien, hay textos que cuestan más. Por ejemplo, Oslac, ¿no te cuesta? No, Oslas no. Ah, bueno, Dwight Qué bien. Rey. Porque Pero eso, bueno, cada Hay uno. como sugerencia están las guías de preguntas subidas en Sí, el sí, campus. sí, eso es lo que me está ayudando. Claro, bueno, por ahí, y esto que lo hablamos un poco en la primera clase, hay veces que los textos en una primera lectura son difíciles de entender siquiera qué es lo que nos está queriendo decir la autora o el Eso, autor. ¿qué es lo que me quiere decir? No lo entiendo. Todavía no lo entiendo. El planteo un Pero poco, si no lo entiendo, viste, el planteo más de Twitter Rey es un planteo más, de alguna manera, filosófico, más lógico, ¿no? Ella no hace una descripción tanto histórica, sino de cómo es la lógica de funcionamiento del Estado. Digo, por ahí esa es la parte más compleja. Me parece que están buenas esas preguntas, digo, para tratar de esto, de hacer el ejercicio de escribirlo, ¿no? Y si hay alguna pregunta que no entender, bueno, volver al texto, ¿no? Esa es la idea de que no tomen esas preguntas como si fuese el parcial, sino que, bueno, traten de contestarlas y volver a leer el texto y volver a, por ahí párrafo por párrafo, viendo dónde la autora desarrolla un poco la respuesta a las preguntas que estamos haciendo. claro. Yo creo que ahí está la clave y ahí lo que tenés que hacer es ir poco a poco con el texto de Dwight Rey. O sea, vos fíjate que ella empieza con una definición sobre Estado y esa definición la desagrega. Entonces, empezá como a verlo como en capas, en niveles, ¿entendés? Después habla del Estado en movimiento, el Estado como articulador, o sea, es como, tenés como ahí como varias maneras de interpretación del Estado para ella. No, está bien, digo, puede ser un texto que cueste, pero bueno, digo, si no hay una duda puntual del texto, ahora no lo podemos o sea, dar de vuelta al texto porque sería imposible. Por eso, la idea de esta parte de la clase es, si ustedes tienen alguna duda puntual de los 6 textos que estuvimos viendo, desde Dwight Rey, Abal Medina, Bobbio, Oslac, Castellani y López y Rubins, si alguien leyó López y Rubens, pues igual está subido y es un texto muy sencillo, por eso también nos atrevemos a subir el video, porque está muy explicado, es un video que se hizo cuando dábamos clases en pandemia, con lo cual tiene un nivel de rigurosidad y de explicación muy profundo. Entonces, es un texto que está bastante explicado. Pero bueno, también esta parte de la clase era para esto, para que ustedes tuvieran alguna duda consulta. Pero el tema es que si no tienen duda consulta puntual porque no han leído todavía o porque, no sé, es muy difícil. Hay 2 grandes conceptos que tienen que manejar para este parcial: Estado y administración pública. Y recuerden que las relaciones vamos a hacer, en este parcial no van a ser las relaciones de, bueno, ¿cuál es la diferencia entre Abal Medina y Dwight Rey sobre Estado? Sino que probablemente Abal Medina lo relacionemos con Bobbio por lo que dice Weber, o sea, van a ser relaciones un poco más rebuscadas. Por eso también es importante venir a las clases, porque más allá de la lectura de los textos y todo, en las clases damos todo el tiempo pistas sobre lo que vamos a preguntar o las relaciones que nosotras establecemos con respecto a los textos que damos. ¿Sí? Pero bueno, no sé. A ver el chat. ¿Algún concepto que les haya quedado alguna duda puntual?
o ¿no? están perfectos. Después vemos los parciales, digo, esto nos pasa todos los cuatrimestres, después vemos los parciales y digo, más allá de las preguntas de relación de conceptos, ¿no? Obviamente vamos a trabajar los conceptos que detallan cada uno de los autores y después a la hora de leer los parciales sabemos que vinieron a las clases, que nos dicen que leyeron, pero que claramente no hay un manejo de los conceptos, incluso de los conceptos básicos de los autores. Así que digo, aprovechen este espacio para esto, saldar dudas, sobre todo que hay veces que los textos son un poco más complejos o que no les quedó claro algún concepto en particular. Si quieren, tómense un ratito para pensar o fijarse en los apuntes si hay algo que no quedó claro. Nos podemos tomar 5 minutos hasta y 40 y volvemos para ver si repasan en sus cuadernos algo que no haya quedado claro o alguna guía de preguntas que alguna pregunta les resulte compleja y podemos ver. ¿Les parece?
Mi consulta es, ¿leyeron algo? Porque si no nos ahorramos, o fuimos o les explicamos muy bien los textos, o son muy fáciles los textos. O sea, ¿leyeron? Bueno. Sí, leímos, Bueno. sí. Sí, de mi parte leí, sí. Entonces, bueno, damos por concluida la clase porque si no hay consultas, la verdad es que tampoco tiene sentido seguir. El texto de López y Rubin se encuentra ya subido en el campus. Si hay algún problema nos avisan por mail, no hay ningún problema. Le vamos a mandar el recordatorio del parcial, pero el parcial recuerden que es de 9 a 11, 9 puntual, a las 11 terminamos, así que quien llega más tarde tiene menos tiempo para resolverlo, ¿sí? Piensen eso, no es que nos vamos a quedar hasta que el último entregue. A las 11 nos vamos. Así que por favor les pedimos puntualidad, por eso la empezamos a las 9, porque sabemos que muchas veces llegar a las 8 se dificulta por el tránsito, porque tienen que dejar a hijos, hijas en los colegios, por el motivo que sea. Entonces a las 9 nos parece que es un horario que pueden estar todos y todas en el aula de siempre, el aula 26, y bueno, cualquier cosa, si tienen algún problema, por favor, les pedimos que nos avisen por mail, siempre la falta es justificada, y recuerden que, obviamente, si les pasa el día del parcial, avísenos ese día o el día siguiente, pero no nos avisen 2 semanas después, ¿ok? Porque nos ha pasado que cuando, ¿se acuerdan? Yo tengo que rendir porque no rendí. No, ¿bien? Así que, bueno, nos vemos el próximo miércoles a las 9 de la mañana en el parcial. Hasta luego. Chao, tal. Chao, hasta la semana que viene. Chao, gracias.